Hoy hemos comenzado a leer en los Hechos el tema del así llamado Concilio de Jerusalén. Estamos en el capítulo 15 y vemos cómo los judaizantes de Judea, precisamente, fariseos, genio y figura hasta la sepultura, un fariseo judío y va a ser un fariseo cristiano, legalista, entonces quieren imponer a las nuevas comunidades el tema de la circuncisión, que es un signo para los hombres, para la pertenencia al pueblo de la salvación, según la ley de Moisés. Es un tema que por ahí a nosotros hoy no nos dice nada, porque no estamos en una cultura judía, pero sí que en su momento fue un tema súper importante, desde el punto de vista inclusive dogmático, teológico. ¿Por qué? Porque es un tema soteriológico. Soter en griego es salvador, es un tema de la salvación. ¿Por quién me salvo? ¿Por la pertenencia a la ley de Moisés a través de la circuncisión o me salvo por Cristo? Esto ya había sido de alguna manera preparado en la vivencia de la comunidad de Jerusalén con el pasaje de Pedro con Cornelio. ¿Se acuerdan cuando tuvo el sueño en la casa de ese pagano, mata y come? Que después come y dice, cuando vuelve cuenta como Dios le había manifestado que no tiene que llamar impuro lo que fue bendecido por Dios. Y a partir de ahí, la Iglesia, en esto que vemos en los Hechos, soluciona todos estos problemas a la luz del testimonio de la revelación del Antiguo Testamento, fundamentalmente de la revelación de lo compartido con Jesús. Por eso va a la comunidad madre. El Salmo dice que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, a Jerusalén, donde están los apóstoles, los presbíteros, la Iglesia, los personajes que yo les machaconamente insisto en este tiempo de Pascua, que son los hechos de los apóstoles, Jesús, el Espíritu y la comunidad. Y van a tocar este tema, mañana termina el pasaje, vamos a ver cómo se desarrolla, lo sabemos bien. Entonces, como todo discernimiento humano, ¿no? El que conduce es el Espíritu, así va a ser la resolución. El Espíritu y nosotros hemos decidido. Entonces ponen una cosa fundamental, que es la salvación de Jesús. Y después otra cosa que a veces van cambiando las circunstancias, la necesidad de adaptación. Siempre está esto, ¿no es cierto? Nosotros la fe, no tenemos un canal directo con el Señor. La fe es un vínculo que nosotros recibimos en la iglesia, en la comunidad, que es el cuerpo de Cristo. Por eso el Evangelio de hoy, la vid, que dice Jesús, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, ustedes son la rama de esa vid que es Cristo, es precisamente una imagen de la iglesia. La vid es la imagen del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Preparó Dios la viña y después la viña no dio fruto. Y ahora en el Nuevo Testamento la iglesia sigue siendo esa promesa de Dios, de Abraham hasta nosotros, que se tiene que cumplir, y el deseo de Dios, como dice en la perícopa hoy al final, que Dios desea que nosotros demos fruto. Pero nunca vamos a dar frutos verdaderos si no estamos en comunión. Primero con lo esencial, con Cristo. Dice claramente, quia sine me nici potesti facere, porque sin mí nada pueden hacer. Con latín, la traducción común de la Vulgata. Pero si prestamos atención al texto griego, el Evangelio de Juan, 68 veces utiliza el verbo manein, que quiere decir permanecer. Y en el capítulo que estamos meditando en estos días, en el contexto de la última cena, 11 veces. Es necesario permanecer en Jesús para toda la actividad. Como le dijo el Papa a los misioneros, a los pontificios, que no puede haber una verdadera misión sin oración, porque no puede haber una pertenencia en Jesús y una transmisión de Jesús si no estamos vinculados con Él. Es muy importante. Pensemos en el lugar que estamos, en una comunidad, en nuestra familia. Pensemos también en la iglesia, en todas las partes de la iglesia, cómo estamos con el tema de la comunión. Tenemos un camino, el sínodo es un camino, es un camino de diálogo, pero no es un diálogo con nosotros mismos, no es un diálogo que tenemos que crear lo que no hay, inventar, sino es un diálogo que tenemos que continuar, que nos tenemos que identificar. Qué necesario que es aprender a dialogar en todas las situaciones propias de la iglesia.
Y después discernir cuáles son los problemas fundamentales de cuáles no son los problemas fundamentales. Es que abriste la puerta con la mano izquierda. Oh, qué problema, la puerta con la mano izquierda. Y bueno, déjalo pasar eso. Bueno, la próxima la abrí con la derecha, no pasa nada. Pero hay otros temas que son de vital importancia. Y nosotros ahora, por ejemplo, en nuestras comunidades tenemos, yo porque trato de no hacer un problema, pero la comunión, por ejemplo, que algunos quieren comulgar la mano, otro quiere comulgar arrodillado, otro quiere comulgar acostado, otro quiere comulgar de costado. Entonces, pastores, ¿por qué imponer algo que no impone la iglesia, los sacerdotes? Fieles, ¿qué vas a hacer cuando vas a comulgar? ¿Qué es más importante? ¿La forma? Si Cristo, esa comunión, fíjense, qué relación, ¿no? Porque hoy Jesús está diciendo, yo soy la vid, y cuando meditamos hace 2 semanas atrás, el capítulo 6, en el Evangelio de Juan, que era el discurso sobre la Eucaristía, dice que el que me come vivirá por mí. Y hace este razonamiento Jesús, que es paralelísimo a la viña. Así como yo vivo del Padre, el que me come vivirá por mí. La vid es de mi Padre. Él la poda, Él la corta. ¿Qué vamos a buscar cuando comulgamos, pastores y fieles? ¿Con quién estamos comulgando? ¿O estaremos haciendo soliloquios? Yo creo que el mundo de hoy necesita testimonios. Necesita un testimonio creíble. Testimonio creíble. Vamos a pedirlo al Señor hoy. Hoy cuando venía para acá, un día silencioso, se están viendo los censistas ahí tímidamente, había uno en la otra cuadra, otro acá enfrente. Hoy diría yo que es un día miércoles josefino, porque hay silencio. José que vivía en el silencio de su no hablar, de su no llenar el ambiente con quiacre, con palabritas que a veces no sabemos por qué la decimos. Pidamos al Señor reconocer lo fundamental, pidamos al Señor encontrar su palabra, sentirnos parte de esa vid y, bueno, aunque no lo sintamos, si no hacemos las cosas según Dios, no hay frutos y los resultados están a la vista. No hace falta sangrar por la herida, basta que abramos los ojos y lo veamos. La necesidad de volver siempre a Jesús, la necesidad de estar abiertos al Espíritu, la necesidad de distinguir lo principal de lo secundario y la necesidad siempre de estar abiertos al diálogo, porque es un efecto cierto si la comunión fue real. Nos encomendamos a la Virgen, a San José, y le pedimos al Señor con mucha humildad y confianza todo lo que necesitamos para nuestra vida. Que así sea. Que así sea.